saltar y va un desglose de mi nombre en unas cuantas palabras. Dice por una tía que ni siquiera me habla. Segundo por la Violeta, sí, por Violeta Parra. Volver a los 17, eso sí no se compara. Hago un paréntesis, pequeña conclusión. El origen de mis genes tiene la revolución. Por haber sido la historia de una colonización, se agudiza mis sentidos forjando mi vocación. Y voy a lo más profundo de mi ser, anhelando el universo y volverme a renacer y desprenderme de todos estos fantasmas. Yo desencadeno el alma para reconocer mi crecer. Hoy reconozco mi piel, cada huella digital y cada paso que dejé. Y voy en el vaivén de lo que quiero aprender. Si me caigo me levanto, es parte del renacer. Hoy reconozco mi piel, cada huella digital y cada paso que dejé. Y voy en el vaivén de lo que quiero aprender. Si me caigo me levanto, es parte del renacer. Desde el vientre dibujando mi camino, tesoro cada paso y trayecto vivido. Un corazón que agradece a la vida, porque este arte es mi única arma real. Solo se vive y se respira música, que cada andar fue esencial para llegar aquí. Estoy en contacto con mi destino, un ritmo que me hace expresar. Me siento libre con la música al momento de crear. Fluye en mí cada armonía con sentimiento. Es que han tratado de callarme, les fui de frente y hoy de nada me arrepiento. Hoy reconozco mi piel. Hoy reconozco mi ser. Hoy reconozco mi piel. Hoy reconozco mi ser. Yeah. Hola, hola. Hola cabros. Buenas tardes a todos en esta cuarta edición del programa Del Dicho al Hecho, una alianza entre Centro Cultural Casa Azul y Tecito Rebelde para presentar y para que ustedes también vayan conociendo a todos los candidatos a constituyentes del Distrito 3. Así es, querida Lili. Hoy tenemos a grandes invitadas y invitados, comenzando con Marcela Maldonado, Arnaldo Cristian Núñez, Catherine Sánchez y Cristian Castillo, con quienes estaremos conversando toda esta jornada informativa. Hoy vamos a tener el tema del programa también es abusos y corrupción. Entonces es un tema bastante interesante que está en boga también, tomando en cuenta todo lo que ha pasado. Les recuerdo también que quedan pocos días para el 14, ya tenemos que informarnos, son 4 papeletas las que hay que llenar, así que vamos poniéndonos al día con eso también. Y les parece, arrancamos con la primera invitada, Marcela Maldonado. ¿Estás ahí? Si pudieses conectarte, por favor. Bueno, Marcela Maldonado, independiente de Evópolis por Chile Vamos. Hola Marcela, acá estoy haciendo una breve introducción. Ingeniera comercial, periodista, diplomada en responsabilidad social, trabajando durante años en gestión comercial y marketing, comunicaciones estratégicas y corporativas. Fundadora de Heroínas, que es un programa de visibilización y difusión de la mujer. De Fundación Saguaro, que cuenta con el patrocinio del Ministerio de la Mujer y eje junto a Prodemo. Su principal misión es defender los derechos de la mujer y el emprendimiento. Este nuevo desafío que ha asumido lo toma con humildad y esmero que le pone a todo proyecto que comienza. Su lema es realidades y no palabras. Muy buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Lilian, Camila, un gusto saludarlas, gracias por haberme invitado y poder compartir las ideas, las ideas. La Cami está por atrás. Sí, oye, especial saludo a la Cami, que es la encargada de contactar. Nuestra relacionadora pública oficial. Fíjate que las personas que están detrás de las producciones nunca uno las saluda, así que ahí va mi saludo para ti, Cami.
Bien, pues, chiquillas, démosle nomás, pues, hay que aprovechar la noche. Arrancamos con la primera pregunta Vamos, de la ronda habitual. ¿Cómo es que debería ser la recopilación de la información para poder redactar esta nueva constitución? Y mira, primero que todo decir que esta nueva constitución viene a devolver un derecho de la ciudadanía. Fíjate, porque no estábamos nadie cómodo con lo que estábamos viviendo con esta constitución que tenemos hoy en día, que se hizo dentro de un imperio militar, un imperio autoritario, y por lo tanto no respondía a lo que todos nosotros buscamos, mujeres y hombres que necesitamos reivindicar nuestros derechos sociales. Así es que me alegro mucho que se dé esta oportunidad a través del plebiscito que se hizo, y también me alegro mucho que el gobierno haya sido responsable y haber reconocido esta instancia de democracia participativa y directa. Por lo tanto, yo creo que la manera de recopilar todas estas ideas, evidentemente, es haciendo participar a quienes son los votantes, los ciudadanos, que sean ellos aquellos nos vayan guiando en este camino histórico de crear una nueva constitución. Muy bien. Súper. Pasamos a la segunda pregunta. Bueno, Esto es un poco dinámico. Sí, es un poco más dinámico. Bueno, son 6 conceptos que la idea es que los puedas ordenar de forma prioritaria. Dentro de estos conceptos, que no sé si están apareciendo en estos momentos atrás, es salud, migración, vivienda y transporte público como segundo concepto, privatización, abusos y corrupción, como el día de hoy, educación y movimientos sociales, y economía y sistema de pensiones. Mira, la verdad es que no alcanzo a verlos, entonces yo me quedé en salud, migración, vivienda, privatización, abusos y corrupción. ¿Y cuáles eran los otros dos? Educación y movimientos sociales y economía y sistema de pensiones. Ya. Primero que todo, educación. Si no tenemos educación en este Chile, no somos Chile. Nuestros niños, nuestra primera infancia, necesita tener acceso a una educación de calidad, donde el Estado no es un Estado subsidiario, sino que un Estado solidario que apoya a nuestros niños desde chiquititos a ser mejores, a nuestros niños, niñas y niños, todos incluidos. Eso es lo primero, el tema de la educación. Luego yo me iría evidentemente al tema de la salud. Mira tú lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, las hemos hecho de oro, sí, con el tema de la vacunación, que ha sido bastante eficiente, pero sin embargo no todo es eso, sino que tenemos una deuda histórica con tantas enfermedades que nos rozan y que nos duelen a los chilenos, y principalmente la principal enfermedad que estamos teniendo en este rato es la enfermedad de la salud mental. Todos estamos súper afectados, y hoy en día la salud mental no está considerada como un beneficio para todos. Definitivamente es bastante prohibitiva. Mira, luego de la educación y la salud, me iría al tema de la migración. Definitivamente hay que controlarla. Aquí en Antofagasta tenemos un tema, una deuda con quienes entran, con quienes salen, cómo se controla, cómo vemos el tema de los campamentos, cómo vemos el tema de las tomas. Pienso que es importante. Y mira, ahí se relaciona con el tema de la vivienda, ¿ya? Evidentemente luego el tema de los abusos y la corrupción. Mira, uno de mis objetivos es justamente ampliar la capacidad de políticas públicas para emprendedores y para pymes, hacerle la vida más fácil, ¿ah? Y eso se puede hacer a través de la Constitución. Pero tú te preguntas quiénes son las personas que hoy en día están otorgando los fondos de fomento para emprendedores, para las pymes. Entonces, a mí me gustaría que fueran bastante más transparentes y que además sean calificados, que sean evaluados. No cualquier persona nos puede dar los fondos a nosotros los emprendedores, porque nos sacamos la mugre trabajando y necesitamos ese dinero, pero que ese dinero sea otorgado por gente que en realidad esté capacitada para otorgarnos estos recursos. Luego, evidentemente, tendría que ver lo de la economía asistente, y finalmente lo dejaría el tema de la privatización. Perfecto. Vamos a la tercera pregunta. Sí. Vamos, Lili. Es en base a cómo se concibe la organización política del país. ¿Ya? Específicamente, ¿en qué tema? ¿Descentralización? ¿Cómo proyectas que debería ser la organización política del país?
Lo primero es un tema que hoy en día nos pega a todos y yo creo que es transversal. El tema del hiperpresidencialismo, eso por favor hay que cambiar. O sea, definitivamente no podemos tener proyectos estancados en el Congreso porque el presidente no le da, y estamos hablando no solamente de este presidente, sino también de nuestra presidenta, que porque no le dan la importancia necesaria o prioridad en su lista, se quedan estancados, se quedan durmiendo. Entonces, el tema del hiperpresidencialismo yo creo que deberíamos definitivamente mejorarlo y realmente hacer gala de un Estado moderno en que realmente los poderes estuvieran descentralizados. Y eso también me refiero a la tercera cámara, el cual toma demasiadas decisiones. Me parece que las personas que están adentro también deberían ser evaluadas. Ahí volvemos al tema de la corrupción y de los abusos. Y finalmente te diría que la descentralización, sobre todo en una región como Antofagasta, es fundamental. Es fundamental para el tema de la distribución de los recursos, ya sea administrativamente por el tema del poder y liderazgo y también por el tema de la parte de los presupuestos. Okay. Así lo vería yo. Marcela, ¿y qué propones tú respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas instituciones? Mira, definitivamente considero que ahí están las normas de quórum calificado, chiquillas. Ojo que poco se habla de eso en el tema de la Convención Constituyente, donde justamente aparecen las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo considero que el tema de los carabineros, que aunque sea una institución de tradiciones e historia en Chile, definitivamente hay que reformularlo. Hoy en día no necesitamos fuerzas de orden que repriman a la sociedad, ni tampoco necesitamos a gente que no esté preparada como para enfrentar lo que estamos viviendo hoy en día, que es una crisis social. Pero las crisis sociales se controlan con organismos que realmente tengan la preparación y tengan a personas que sean realmente nobles para ejercer ese poder. Muy bien. Okay. Con eso terminaríamos la ronda de las primeras preguntas. Ahora vamos a pasar al tema que nos convoca el día de hoy, que es abusos y corrupción. Bueno, de acuerdo a una investigación realizada por CIPER, que es del 28 de enero de este año, que por falta de recursos, Fiscalía decidió cerrar el 46% de las causas, que estas se archivaron debido a una falta de presupuestos. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este titular? Ya, pero específicamente, ¿qué causas se cerraron, chiquillas? Porque hay muchas causas que se han ido cerrando en Chile. 46% de las causas que estaban por atentar contra los derechos humanos ocurridos en la revuelta. Esas fueron específicamente las 46. A ver, aquí nosotros, sí, ya, ok. A ver, yo acá tengo que hacer un distingo. Yo evidentemente creo en el diálogo, creo en la reconciliación y creo que muchas de las personas que están como hoy día privados de su libertad no son presos políticos. Desde mi vereda yo no los veo como presos políticos. Considero que sí, muchos de ellos, no todos, infringieron algo que va mucho más allá del orden público. Y te lo digo desde el punto de vista del emprendimiento de las pymes. Muchos se vieron afectados viendo sus negocios quemados y cuesta mucho. Ahora, hay otra parte de esta, y por eso que existe el tema de la investigación, que no es justo. O sea, vemos mucha gente que perdieron su visión, que fueron muertos, que fueron golpeados. Evidentemente, el tema de justificar la falta de investigación por no tener presupuesto, considero que debería haberse le dado el presupuesto necesario, justamente como estamos en un cambio social, se le debería dar más la importancia que tuvo. Y si tú me hablas del 46%, casi estamos llegando a la mitad de las causas sin investigar, lo cual me parece muy mal. Numéricamente, estadísticamente, muy mal. Sí. Respecto a eso, ¿cómo es que se podría asegurar en esta redacción de una nueva constitución el hecho de los abusos y la corrupción? Porque una cosa es cambiarlo y otra es cómo se llega a ese cambio. ¿Cómo es que se podría elaborar o cómo es que se podría proteger en una nueva constitución? Fíjate que todos los gobiernos te aseguran
yo tengo 51 años, tengo 3 hijas y 2 nietos, o sea, algo he vivido en esta vida. Te prometen que vamos a tener mayor control de la delincuencia, y una serie de cosas como protección social y que no se cumplen. Y justamente esta nueva constitución está para conversar y para dialogar nuevas fórmulas que al parecer en ninguno de los gobiernos de los 30 años atrás se han podido sustentar. Entonces, al parecer, la forma de verlo es justamente teniendo una convención constituyente multicultural, pluralista, de todos los colores que den ideas, y no solamente con gente que venga de la política propiamente tal, porque está demostrado lo poco querido que es el político hoy en día. Yo no soy político, yo nunca había participado en una elección política, yo soy neófita en este tema, por eso cuando te hablo con pasión y con corazón, y quizás mis palabras no tienen la medida, ni estoy dentro del cuadro de lo que es propiamente tal Evópolis. ¿Te fijas? Porque yo voy como independiente. Y si el partido a mí me invitó a participar, bueno, tendrán que aguantarme con mis ideas y con mis pensamientos. Bueno, la respuesta definitiva es justamente con la multiculturalidad y el pluralismo de la gente que va a participar en esta nueva constitución, con nuevas ideas, con un respiro nuevo, para poder dar orden a todo esto que es corrupción y abusos. Ok. Vamos a Y bueno, la última pregunta, porque esta nos podemos playar un poquito más por tiempo. ¿qué opinas que solamente se conozcan los abusos de corrupción en Santiago y no se conozca de esta situación en regiones? Y en estos casos, ¿cómo se podría fiscalizar? ¿Se debiese crear una entidad fiscalizadora externa? Mira, hoy en día yo te voy a hablar desde el punto de vista de, no solamente de lo que tiene que ver con el abuso y la corrupción que tú ves diariamente, que lo estás viendo diariamente en las noticias. En distintas esferas también. Claro, te fijas, pero yo te puedo hablar de aquella corrupción que nosotros, con el dolor de mi alma, las mujeres, las emprendedoras, los emprendedores y las pymes, sufrimos cuando nosotros postulamos a un proyecto a cualquier organismo de fomento. Y no sabemos quiénes nos están evaluando. Y tenemos que gastar cientos de horas hombres para poder buscar lucas para poder salir adelante. Y no solamente en el ámbito del emprendimiento de este tipo, también te los digo en el FNDR, los fondos culturales, ustedes también relacionados con eso, con la Casa Azul, y con el Tecito Rebelde, ustedes sabrán lo difícil que es conseguir esos recursos. Entonces, para eso se instituyó el Chile Transparente. Y dime, ¿qué tan efectivo es el Chile Transparente hoy en día? ¿A dónde voy a reclamar cuando yo me descresto haciendo un proyecto y me lo rechazan, o a mí o a muchas emprendedoras más, porque sencillamente no piensan como yo y no me evalúan bien? Fíjate qué duro, Chile Transparente. ¿Quién está en Chile Transparente? Yo quisiera saberlo. La verdad, ni siquiera la ley de transparencia a nivel estatal se cumple, porque siendo que todas las entidades públicas debieran tener sus presupuestos, entradas y salidas en su página web disponible, lo que ocurre generalmente es que esas páginas están caídas, no cargan o tiran el error 54. Absolutamente, absolutamente. Y eso da mucha rabia, de verdad da mucha rabia, da mucha impotencia, porque tú dices, ¿a quién recurro? Y eso, lo hablo desde el punto de vista de cuando uno anda buscando sus lucas, ¿no es cierto? Porque a uno no le sobran para poder generar justamente la reactivación económica. Y las regiones, nuevamente te lo digo, estamos por muy debajo del estándar de lo que se quisiera saber en Chile. Si todo lo que se sabe, tú ves en los informativos, es de Santiago. En Santiago tiembla y es noticia nacional. Aquí tiembla todos los días, a todo el mundo le da lo mismo. ¿Te fijáis? Sí, a raíz de que esta última pregunta, es también porque, por ejemplo, acá en Chile, acá en Antofagasta, está una agrupación que es Madres de la Plaza Colón, que es la agrupación de aquellas madres de estos chicos que están, en su gran mayoría, recluidos más de un año, sin causa. En su gran mayoría ni siquiera tienen pruebas. O sea, estamos hablando de niños de 16 a 18 años que están
privados de su libertad hace más de un año, sin una prueba, sin una causa y con totalmente Bueno, paralizados todos los procesos. ahí se hace el link con lo que tú me hablabas de CIPER, que hay un 46% de las causas sin resolver. Bueno, ahí hay un tema primero de edad de las personas que están dentro. Mira que mal, la justicia mal repartida. Yo creo que aquí hay tanta delincuencia dura, tanto narcotráfico, y la verdad es que quienes deberían estar realmente dentro, cumpliendo una condena, no lo están. La justicia es ciega y parece que está bien ciega en Chile. Sí, un poquito sorda también hace un buen rato. Bueno, no. Creo que nos quedan algunos minutos. No sé si tienes por si alguna que idea o puedas. algo que quieras reforzar, porque nos quedan más o menos 3 minutos antes de cumplir los 20. Oye, sí, chiquilla, importante. Mira, yo la verdad es que me gustan y me apasionan como buena periodista las redes sociales, ¿ah? Y yo quisiera decirle a las chiquillas que me están escuchando cuando me preguntan por qué tú hablas de equidad de género o por qué tú usas morado o por qué usas este color que es de la causa feminista. Yo les quiero recordar a ustedes que todas somos mujeres. Yo les quiero recordar a ustedes que mi persona ha trabajado con más de 500 mujeres entregándoles beneficios de manera gratuita, sin fines de lucro, lo que es el programa Heroínas. Por lo tanto, creo que me he ganado el poder usar el color morado en mis publicaciones, porque me apasiona el tema de la mujer, porque tengo 3 hijas, porque soy mujer, porque los entiendo y porque sí pienso que la equidad de género es fundamental. Pero cuando te hablo de equidad de género, no implica que yo sea de una causa ultrafeminista. Implica que creo absolutamente en el 50% de las oportunidades para hombres y 50% de las oportunidades para las mujeres. Okay. Creo que, bueno, vamos a hacer una pequeña intervención. Tenemos ya a que Cami en... se me olvidó recordar a la gente que está viendo esta transmisión que pueda hacer sus comentarios y preguntas también en cualquier momento. Así que tenemos a Cami acá. Con un comentario, parece, de las redes. Para que... Hola, buenas noches. Primero que todo, agradecer a quienes nos siguen. Y tengo varios comentarios en YouTube. Juan Herrera comenta: los privados de libertad destruyeron fuentes de trabajo de personas, no de grandes empresarios ni holding. Cindy Gómez también comenta: ¿cómo se puede llamar no neutral si el movimiento está relacionado con empresarios cuestionados en los últimos años y con políticos que pertenecían a partidos de derecha? Yo no soy Disculpe. Yo no soy no neutral, pues si se referían a mis intervenciones, yo no pertenezco al movimiento de no neutral. Yo soy independiente Evópolis, claramente Sí, más ¿dónde? ¿Algo más, Cami? Sí, Lilian Pérez comenta: ¿qué piensan, aparte de los básicos cambios, puntos los cuales están en la actual, pero que son anulados entre gallos y medianoche por decretos o incisos que lo hacen de espalda a la gente? Bueno, la misma Constitución de 1980 se hizo en base a reuniones privadas de puertas cerradas, con decretos, fuerzas de ley y con quórum calificado. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Algún otro comentario, Cami, que tengamos? Sí, continúo. Alberto Conejeros comenta: ¿qué opina de la idea de federalismo? Y que esta sería una pregunta a todos los candidatos. Vamos a anotar. Sí. Esa es la pregunta típica, la clásica. Si me preguntan a mí, yo considero que todavía deberíamos seguir intentando y ensayando con el Estado unitario. Muy bien. Okay. Creo que hemos llegado a los 20 minutos. Te dejamos la invitación para la parte de los descargos, que es al final, si hay alguna pregunta, o en el transcurso del programa tienes algún comentario, un alcance que quieras hacer. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Abrazo, éxito. Abrazo. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro segundo invitado, que es
Arnaldo Cristian Núñez. Él es del Movimiento Independiente del Norte, contador, auditor y gestor cultural. Desde el 2012 se desempeña como productor de SACO, Festival Internacional de Arte Contemporáneo, y de ISLA, Instituto Superior Latinoamericano de Arte, con su centro de residencias artísticas en Antofagasta, instancia que lo ha llevado a viajar por gran parte del mundo. Hola Arnaldo. Buenas. Hola Lilian, Camila, un gusto. Igualmente. Gracias por invitarme. Antes que nada quiero igual elogiar a Casa Azul por esta alianza con Tecito Rebelde. Creo que es muy importante lo que están haciendo y vienen de un mundo totalmente independiente, sin partidos políticos, por lo tanto los felicito por su iniciativa. Muchas gracias y gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Sí. Arrancamos con la primera pregunta del tema del espacio. ¿Cómo debiera ser la recopilación de la información para esta redacción de la nueva Constitución? Mira, yo creo que son 155 personas que van a ser elegidas como constituyentes y si, bueno, somos consecuentes con la votación que para el plebiscito, que más del 80% le dijo al país, le dijo a los políticos, no queremos políticos, queremos la gente común y corriente. Por lo tanto, creo que si somos consecuentes y debería estar conformada por amplio espectro de la sociedad, ¿ya? Llámese desde profesionales, desde personas que no son profesionales, pero sí tienen una trayectoria, una vida, ya conocen, ya han vivido y han sufrido las consecuencias de un sistema poco igualitario, un sistema donde se hipotecó la calidad de vida nuestra, la calidad de vida del país, la calidad de vida de los estudiantes, la calidad de vida de mucha gente, a cuenta de algunos pocos. Por lo tanto, creo que la forma de la recopilación de la información no va a generar un problema siempre y cuando la mayoría no sean políticos. Porque si caemos nuevamente en las manos de los políticos, no tenemos que recopilar información porque van a hacer lo mismo de siempre. Muy bien. Así es. Bueno, la segunda pregunta es... Es este juego dinámico de ordenar estos 6 conceptos que a continuación te nombraremos. Ordenarlos de forma prioritaria. Los conceptos son salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales y economía y sistema de pensiones. Mira, yo creo que darle un ordenamiento a estos temas, a estos conceptos, para mí sería un poco irresponsable, porque creo que los conceptos que ustedes me están nombrando son conceptos relevantes y se cruzan, entrelazan unos con otros. O sea, si no tenemos una economía que piensa en el pueblo, no tendremos salud. Si no tenemos una salud adecuada, digna, tampoco podríamos generar, digamos, trabajo. Para la gente no puede trabajar. Si no tenemos una educación de calidad y gratuita, tampoco podríamos ser, seguiríamos siendo, digamos, mano de obra barata para los grandes empresarios. O sea, yo creo que los conceptos yo no los ordenaría, ¿ya? Yo los tomaría como en una misma línea y hay que trabajarlos todos con el mismo nivel y todo lo que corresponde. Ahora, si desglosamos algunos, yo me iría un poco y ya no voy a hablar de salud, ni de educación, ni economía, que son temas, digamos, que se hablan mucho, pero sí me interesan, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la migración, ¿ya? Y la privatización. El tema de la migración, yo creo que la mirada mía, por lo menos desde ese punto de vista, y creo de mucha gente que conozco, es que Chile le han tendido la mano en dictadura, mucha gente que tuvo que salir del país, y en países de todo el mundo, latinoamericano, europeo, le tendieron la mano, le dieron casa, educación, en condiciones dignas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No nosotros, yo personalmente, sino que el Estado chileno, ¿qué es lo que hace? Los recibe casi a patadas, los recibe y los tira a lo peor,
no les da las posibilidades. Creo que las políticas de migración chilenas son bastante egoístas. Creo que podríamos aquí, no va a venir un país entero, 2 o 3 países y nos van a inundar y nos vamos a quedar sin trabajo. Eso es mentira, eso nos venden, siempre nos están vendiendo eso. Yo creo que podemos convivir con los inmigrantes de todo el mundo, inmigrantes latinoamericanos. Yo he tenido la oportunidad, gracias a mi trabajo, de viajar por varios países latinoamericanos y también europeos, pero muchos latinoamericanos. Tengo muy buenos amigos en Bolivia, en Perú, en varios países. Y de verdad que cuando uno llega y viaja y va hasta ahí, se da cuenta que ellos tienen los mismos problemas nuestros. Tienen las mismas problemáticas de corrupción, de centralismo, de poner en contra unos a otros. No tenemos fronteras libres. O sea, hay una serie de cosas que somos bastante iguales. Por lo tanto, si nos sentimos mejores que los otros, es porque nos han enseñado así, la falta de educación. Hay una serie de situaciones. Referente a la corrupción, obviamente el mal de cualquier estado, de cualquier país a nivel mundial es la corrupción. Sobre todo la corrupción a los grandes niveles. O sea, en Chile tenemos claro que tenemos corrupción desde el presidente de la República, ya que acabo de leer un informe de Alejandro Matos con el Casino Enjoy, que me pareció increíble, y nadie hace nada. Me parece increíble, bueno, toda la corrupción que ha habido en Carabineros, toda la corrupción que ha habido en el Ejército de Chile, en las Fuerzas Armadas. O sea, todos esos temas que no es que son de ahora, sino que son habido desde que se puso de acuerdo la dictadura y los que salían de la dictadura y que siguieron para adelante con las clases políticas. O sea, se pusieron de acuerdo y llegaron 40 años, nos tienen engañados y la corrupción se fue instaurando, o sea, con la empresa privada, etcétera, etcétera. Bueno, ese es mi ordenamiento. En cuanto a los conceptos. Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que es... ¿Ya la tienes ahí? Sí. No la tengo. Es como, ¿cómo concibe, a ver si la tienes por ahí, porque se me perdió acá. No te preocupes. Estamos ahí con algunos problemas. ¿Cómo concibes la organización política del país? Que es un poco lo que hablábamos recién respecto a la estructura de como también consultaban también a través de YouTube, qué opinaban a través del federalismo, por ejemplo. O sea, yo derechamente pienso que Chile debería ser un país federado, que Chile no podemos seguir viviendo en este sistema donde Santiago decide qué se hace a todas las regiones, y las regiones somos el patio trasero tanto de la explotación de recursos naturales como del veraneo y paseo de los santiaguinos. Creo que todos los recursos que generan algunas regiones, sobre todo la región del norte, las regiones del norte, pero también, por ejemplo, las regiones en el sur de Chile, como la salmonera, como el tema forestal, hay un montón donde explotan recursos naturales, somos lugares de sacrificio. ¿Para qué? Para que Santiago viva bien, para que tengamos, y no digo de todo Santiago, estoy hablando de la clase económica que maneja el país. Creo que es un país federado donde cada región tenga su posibilidad de tener sus personas idóneas que puedan tomar decisiones con la ciudadanía y que los recursos naturales que sean explotados en la región también dejen mucho más de lo que dejan hoy en día. Acabo de escuchar también, por ejemplo, había una propuesta en la Cámara de Diputados a la comisión de un royalty para la minería por el alza del cobre, el litio, etcétera, etcétera, que fue rechazado por la DC. Todas esas cosas, o sea, esa gente maneja y nos dice cómo vivir. O sea, nosotros creo que en la región deberíamos decidir cómo vivir. Nosotros tenemos contaminación, tenemos una serie de problemáticas, hay muchas enfermedades, que ustedes saben, no vamos a hablar de todos esos temas, pero me parece que deberíamos tener la capacidad y la autonomía de poder manejarnos como región. Obviamente con un país federado me parece fantástico. Así como justo habían
había consultado una persona en delante qué opinaban todos los candidatos sobre el federalismo. Así que justo se responde a ello. Pregunta de la ronda general. ¿Qué propones, Arnaldo, con respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Mira, yo tengo una reflexión que no es en realidad una reflexión mía, es una reflexión de un artista que hizo una investigación sobre las Fuerzas Armadas en Chile, pero no desde el punto de vista ni de la corrupción, sino que para qué están las Fuerzas Armadas en Chile. Y resulta que en esa investigación se deja en evidencia que las Fuerzas Armadas en realidad han peleado la guerra del Pacífico, que es una guerra también que fue provocada por los poderes, digamos, del capital, pero además que las Fuerzas Armadas en Chile lo que han hecho durante todo el tiempo que llevan es ir contra el pueblo, y no contra algún extranjero, qué sé yo, que vaya a atacar. Y en casi todas las grandes masacres, Santa María, Antofagasta, etcétera, en lo último, ahora el estallido social, o sea, las Fuerzas Armadas. Por eso yo me pregunto, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Para qué existen? ¿Para qué están? Hay una inversión increíble en Fuerzas Armadas acá en Chile. ¿Cuándo fue este año? El año estaban comprando lanzamisiles, no sé qué, o sea, ¿contra quién estamos peleando? O sea, yo cuestiono la existencia de las Fuerzas Armadas. Y si tienen que existir, ya esas Fuerzas Armadas de todas maneras tienen que estar reguladas por, digamos, una institución que dependa del mundo, del Estado chileno, o sea, perdón, hablemos, no sé, de la Cámara, que no sea una institución que tenga autonomía propia, que se autorregule, que se autoinvestigue, que si hay algún caso de corrupción ellos mismos investigan y después lo tapan, etcétera, etcétera. Creo que eso hay que eliminarlo de todas maneras. Ok. Bueno, vamos a seguir a las siguientes preguntas que van con respecto a la temática de hoy, que es de abusos y corrupción. En la que la primera... Tenemos 8 minutos, así que para recordarlo. De acuerdo a la investigación realizada por CIPER el 28 de enero de este año, que por falta de recursos Fiscalía decidió cerrar el 46% de las causas debido a que se archivaron por falta de presupuesto. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema puntual? Que ocurrió, de hecho, digámoslo, en Santiago, y no es menor el porcentaje. Sí. Y el motivo, por lo demás, por falta de presupuesto. Mira, a mí me parece realmente un chiste, ¿ya? Un chiste del gobierno, ¿ya? De cerrar causas, ¿ya? Sobre todo que involucran derechos humanos, violación a los derechos humanos. Creo que esto deja casi, diría yo, y me recuerdo en los años 80, cuando estábamos en plena dictadura y no se investigaban las violaciones a los derechos humanos, pero estábamos en dictadura. Se supone que ahora no estamos en dictadura. O sea, ¿qué está pasando? Pues estamos en dictadura y realmente una dictadura escondida. O sea, creo que esto no tiene que ver con corrupción, sino que tiene que ver con un manejo hoy en día del Estado, digamos del gobierno, más bien dicho, actual, que tiene que ver con mantenernos o mantener ciertas condiciones que yo diría que son casi al borde de la dictadura. Y eso me preocupa bastante porque yo viví mis años de joven en dictadura y luché para volver a la democracia, que bueno, todo eso, resulta que hoy cuando pasan estas cosas, ya nos encontramos con este tipo de soluciones, es decir, oye, no hay presupuesto y eso es mentira, o sea, ¿de qué estamos hablando que no hay presupuesto? O sea, ¿por qué no se investigan? Porque no hay que investigar hechos de violación a los derechos humanos. Hay cosas puntuales que no se investigan. Por ejemplo, a 2 años aún no tenemos ningún responsable por la quema simultánea de los metros. A 2 años.
Bueno, hay intereses, ¿por qué no investigar eso? O sea, sabemos claramente que todo apunta a montajes que se han desarrollado durante mucho tiempo. Ya la policía ha hecho montajes no solamente con el estallido social, sino con el tema mapuche también. O sea, lamentablemente tenemos una policía que es, digamos, el brazo armado de este gobierno y que yo me lo imagino así, yo me imagino una policía corrupta tiene que hacer lo que el gobierno le pide, un gobierno corrupto, para cubrirse unos con otros. Por lo tanto, hay una serie de cosas que de alguna manera 100% tienen que erradicarse a través de esta nueva constitución. Por eso que para mí es muy importante, y lo insisto, nosotros tenemos que tener claridad que los independientes, no estamos hablando de los que en la papeleta aparece como independientes, etcétera, etcétera, estamos hablando de la gente común y corriente, de la gente, no digo como yo no he participado nunca en política, y no por el hecho de que no participe en partidos políticos, no participe de la política, tengo mi opinión política, pero no participo de partidos políticos, porque como digo, nunca en 40 años, 42 años de vuelta a la democracia, la decepción ha sido tan grande, o sea, es cosa de mirar hoy en día, y me voy a ir igual por otro lado, que también me parece interesante nombrarlo, es los financiamientos de los partidos políticos. O sea, ¿cómo es posible que habiendo una cantidad de candidatos independientes no tengan financiamiento para sus campañas políticas? Porque prácticamente son un chiste. Y los partidos políticos tienen grandes financiamientos. Por eso que entiendo que muchos independientes están bajo los aleros de los partidos políticos, porque no tuvieron que juntar patrocinio, porque además tienen aporte económico para poder hacer sus campañas. Creo que todo ese tipo de cosas tiene que ver con este tema de que el Estado está haciendo lo imposible porque no hayan candidatos, no hayan electos independientes, reales, y también está haciendo todo esto porque yo diría que estamos al borde de una dictadura económica. Arnaldo, ¿y cómo se podría asegurar en la nueva Constitución el cese de los abusos y la corrupción? De todas maneras, para asegurar el cese, como lo dije en algún momento, que la gente, los jóvenes, sean consecuentes, que se levanten a votar ese día y voten por independientes reales, para que ese 80% que dijo que quería una constitución escrita por la gente sea así, y dejar a los partidos políticos lo más lejos posible de meter la mano en esta constitución, porque es la única manera que vamos a poder asegurar esto que yo digo, lo piensa mucha gente, y el sentir de la gente. Yo por eso me meto en esto, porque es el sentir que tengo. Okay. Y Arnaldo, finalizar, vamos con la última. Ya hablamos sobre lo que es un poco la corrupción, este tipo de procesos que se nublan o en realidad bloquean cualquier chance o esperanza de mejorar el sistema. ¿Cómo se podría fiscalizar o cómo se podría crear una entidad fiscalizadora interna para regular este tipo de abusos y corrupción? Este tipo de cosas que ocurren que no debieran ocurrir. Bueno, primero que las instituciones del Estado que están por mandato obligadas a ser las garantes de que no existan esta corrupción, como por ejemplo superintendencia, vuelvo al tema de esta hora muy candente del tema de casinos, o sea, cómo una superintendencia de casinos permitió lo que pasó o está pasando con el casino Enjoy, ya donde se está hablando de corrupción, incluyendo al presidente de la República. Creo que las instituciones que tienen que regular, Chile tiene un problema grave, falta de regulación, falta de más que de regulación, de revisar, de ir a fiscalizar, pero una fiscalización autónoma. Recordemos que el Servicio de Impuesto Interno también, y no hablo de este gobierno solamente, estamos hablando de todos los gobiernos, ha dado condonación a grandes empresas. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con
la poca autonomía de la fiscalización, de los fiscalizadores. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría, son ocupados por cargos políticos, cargos de aquel que viene a ese, está en ese momento en el gobierno, ubica sus piezas y de ahí maneja el sistema. Yo creo que eso tiene que terminar. O sea, todos los cargos de ese tipo de instituciones, incluso Contraloría, el Tribunal Constitucional, todo eso, todo de alguna manera tienen que ser, estar compuestos por gente profesional, por concurso público, que no esté dependiendo, ojalá, tener un historial sin participación en política, ni tampoco en las empresas que están involucradas, las cuales se va a fiscalizar, porque hoy día es muy claro, o sea, ponen al superintendente de salud, o sea, de ISAPRE, pero resulta que ese superintendente fue antes gerente de una ISAPRE, no puede ser. O sea, esas personas deberían estar vetadas de estar en esos cargos, y eso hay que regularlo. Ok, Muchas gracias. muchas gracias. Llegamos al tiempo, pero quédate un segundo porque Cami nos dice que tenemos preguntas desde YouTube. Así que adelante, Cami. Ya. Así es, tenemos 2 comentarios de Matías Cornejo, que dice: un Estado federado implicaría el empobrecimiento neto de otras entidades subnacionales que se verían desfavorecidas en términos de recursos. Por tanto, ¿cómo sustentaría esa idea en términos prácticos? Lo que pasa es que lo escribió todo junto. Práctico. Pero, ¿cómo lo haría usted? O sea, mira, yo creo que un Estado federado no hay que tenerle miedo. En países tan grandes como Brasil y otros, que hasta Argentina tienen Estados federados, creo que el tema de compartir los recursos del país no significa que un Estado federado no lo pueda hacer. ¿Ya? Es como pasa con las municipalidades, o sea, los recursos de las municipalidades llegan una parte a una asociación, a un lugar que después se reparten a las municipalidades que tienen menos recursos. Creo que la solidaridad tampoco se debiera ver perjudicada con esto. O sea, aquí el tema del Estado federado es exclusivamente para que los habitantes de cada territorio, porque estamos hablando de territorios tan distintos, los problemas nuestros de la región de acá de Antofagasta no son los mismos problemas de la región de Aysén. O sea, no significa que ellos, o sea, yo estoy convencido, y conversaba con alguien de la región de Aysén no hace mucho, le decía, los impuestos que paga la persona en la región de Aysén son los mismos que pago yo, el IVA, etcétera, el impuesto a la renta, todos los impuestos a los que uno paga como ciudadano común y corriente. Sabemos que las grandes empresas no pagan impuestos. Y resulta que, ¿por qué los impuestos de esa persona, de Aysén, no valen lo mismo? Pero resulta que en Aysén las calles, los caminos no tienen pavimento y la calidad de vida de ellos es peor. ¿Por qué nosotros, los impuestos nuestros valen lo mismo que en Santiago? Cuando en Santiago tienes metro, Transantiago, Millonitario, buenas carreteras, etcétera, etcétera. Resulta que acá en Antofagasta ustedes ven las calles, ¿ya? ¿Por qué los impuestos, digo yo, si valen lo mismo, ¿ya? No podemos tener las mismas condiciones de vida? Y eso es el tema. Para ser un país federado podríamos decir, oye, nuestros compatriotas de Aysén necesitan carretera, y ahí hay un tema de corrupción también, totalmente, que no lo voy a comentar ahora, pero necesitan carretera, deberían construirse carretera con recursos donde hay regiones que van a generar más recursos. En el fondo, pero eso no significa que sean administrados. Vamos claro. con la siguiente pregunta antes que nos vaya el tiempo, Cami. Bueno, Hernán Plaza comenta que los independientes tienen un valor agregado a diferencia de los listados en partidos. Tienen la voluntad del pueblo. Y finalmente, Alberto Conejeros comenta algún tipo de propuesta en cuanto a la fiscalización de los poderes del Estado. Se habla mucho de la corrupción del Ejecutivo y Legislativo, pero ¿qué pasa con la corrupción en el Poder Judicial? Buen punto. Bueno, en relación a los independientes, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los independientes que están realmente independientes, yo lo digo con todas sus palabras, realmente independientes, que no están bajo el alero de ningún partido político, realmente
creo que representan el sentir del 80% ese que votó en la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en eso. Con referente al tema fiscalizador, ¿ya? O sea, primero creo que al tener un país que pudiéramos pensar en términos reales, por ejemplo, lo que es toda aquel problema grande o aquella ley que pueda de alguna manera influir a la sociedad o un cambio radical, debiera ser a través de plebiscitos. O sea, el Estado debe preguntarle más a la gente, ¿ya? No puede ser que tengamos plebiscito cada 40 años para cambio de constitución. Bueno, el plebiscito del 80 fue un fraude, una cuestión chamullada y todo eso, pero ahora un plebiscito. Pero resulta que hay muchas cosas que nos afectan que deberían ser preguntadas a nosotros. Que viene a ser una el más Estado participativa. Más participativa, totalmente. Cristian, Y lamento cortar, pero estamos pasaditos en el tiempo. Sí. Disculpa, con el próximo. me emociono, disculpa. Sí, no hay problema. Te dejamos la invitación también para la sección de los descargos para que continúes con nosotros y cualquier idea que quieras acotar al finalizar también será bien recibida. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos a seguir entonces con Catherine Sánchez. Ella es independiente, no neutrales, de Calama, casada, madre de 3 hijos, abogada con magíster en Derecho Público, diplomados del área de litigación, argumentación tributario, laboral y perspectiva de género. En cuanto al campo laboral, durante 13 años de ejercicio de la profesión se ha desempeñado en el ámbito privado, público y académico, adquiriendo experiencia en diversas áreas, lo que le ha permitido trabajar con mujeres para prevenir la violencia en el área de educación, donde actualmente se desempeña con mujeres sordas y personas vulnerables. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Catherine, Sí. Entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera es, ¿cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la nueva Constitución? Ya, mira, en relación a ese punto, yo creo que el día que uno salga electo como candidato, como constituyente, comienza un nuevo proceso. O sea, esto es distinto a cualquier otro tipo de votación. ¿En qué sentido? Que no es que se vote y se produce este desprendimiento entre la ciudadanía que vota por los constituyentes y los constituyentes en sí mismos. Yo creo que el proceso de vinculación debe mantenerse por todo el proceso que dure la elaboración de la Constitución. ¿Ya? Eso es como lo primordial. De hecho, el mismo reglamento de los constituyentes, que va a ser como el primer desafío de los mismos, establece dentro de uno de los ítems cómo se van a vincular territorialmente los constituyentes con el fin de recoger sus ideas. Y establece ciertos parámetros que estos deben ser los medios más expeditos y más amigables al respecto. Entonces eso hay que concretarlo en el territorio. Por lo tanto, a mí no es que quede al arbitrio o a la decisión del constituyente vincularse o no. Yo entiendo que es una obligación. ¿Ya? Es más, yo creo que por un tema de transparencia, los o las constituyentes deberían, además de indicar cuáles son sus ideas fuertes, cómo se van a vincular con la ciudadanía una vez que estén en el proceso de elaboración. Entonces, ahí, siguiendo ese parámetro que sea lo más amigable y expedito, podrían generarse una serie de fórmulas, por ejemplo, hacer las asambleas, establecer mecanismos a través de las páginas web, porque también va a ser determinante las condiciones de salud en las cuales nos podamos desenvolver, si nos va a permitir desprendernos o desplazarnos, en el territorio respectivo. Por lo tanto, hay que recoger las ideas a medida que se vaya discutiendo la Constitución. Puede ser, insisto, asamblea, reunirse con las organizaciones sociales, con los presidentes de asamblea o de organizaciones, etcétera, etcétera, específicamente con las personas que votaron por uno o que son representativos del territorio. Por lo tanto, yo creo que ahí, en mi caso particular, por ejemplo, yo cada vez que me reúno con algún grupo significativo, con algún grupo de personas,
para determinar, siempre les digo, plasmemos eso por escrito, esas ideas, como para ejemplo llevarlo a la mesa de discusión. Por lo tanto, yo creo que ese es un mecanismo de ir recogiendo, por ejemplo, no sé, un grupo, una junta de vecinos, una agrupación de deportistas, etcétera. Ellos te entregan pliegos, ¿cierto?, de cuáles son sus expectativas dentro de la misma comisión. Entonces yo creo que ahí hay que ir cumpliendo estos parámetros, como te digo, un mecanismo expedito y amigable, cosa que cualquier persona pueda acceder a los constituyentes con sus peticiones. Okay. Continuamos con la segunda, que es estos 6 conceptos que nos gustaría dieras un orden prioritario o que nos explicaras qué piensa de ellos. El primero es salud, el segundo es migración, vivienda y transporte público, el tercero es privatización, el cuarto es abusos y corrupción, el quinto es educación y movimientos sociales y el sexto es economía y sistema de pensiones. Son 6 bloques, claro. Voy a tratar de enfocarlo. Bueno, yo siguiendo la línea, es difícil hacer este orden prioritario, claro. Porque responden a distintos lineamientos. Entonces, por eso más que nada, viendo por la prioridad y por lo que ha dicho la ciudadanía en las distintas instancias, ¿cierto? Yo también establezco lo que es la educación como prioridad, ¿ya? Y en ese contexto yo considero que la educación es lo fundamental porque es lo que me permite al mismo tiempo ejercer los otros derechos. Y va muy vinculado con los derechos políticos y sociales. Si yo no tengo la debida educación, no puedo ejercer los demás derechos siendo tan fundamentales. No es para prosperar en la vida, sino que en la vida misma, como se señala. Entonces, la educación en su ámbito universal y permanente, yo creo que es fundamental y es la petición y la prioridad que le ha dado la ciudadanía en los distintos cabildos, cuando fue en el 2016 por la expresidenta Bachelet que se hizo de esta iniciativa, como también los últimos informes que se han dado preliminarmente de las prioridades de la ciudadanía. En segundo lugar, yo ubico también lo que es la salud. ¿Ya? Eso también ha sido uno de los derechos más reclamados en cuanto a que se consagre como un derecho de carácter universal, no como está consagrado actualmente. El tema de la vivienda, yo creo que también es algo fundamental y acá me detengo porque acá se dan estos 3 elementos. ¿Por qué explico estos 3? Porque se da las circunstancias de que son determinantes socialmente, por lo tanto estos derechos deben tener una concepción colectiva dentro de la Constitución y no individualista como actualmente es la visión, porque están entrelazados entre sí. Me explico, si yo tengo una educación, no saco nada que obtener mala salud, vivir en un medio ambiente contaminado o una mala vivienda, porque eso evidentemente me afecta mi calidad de vida y mi proyección de vida. Por lo tanto, son derechos que están sumamente interrelacionados. La migración evidentemente guarda relación con el tema de la vivienda. Yo también ahí comparto que vamos a tener que tocar, aunque yo creo que el mecanismo de tocarlo en la Constitución debería ser perfeccionando la igualdad y la no discriminación, y este último que no está consagrado, para poderle dar las oportunidades tanto a chilenos como no chilenos, porque ahí no podríamos distinguir en cuanto a la edad, al sexo, a la nacionalidad y otros elementos que hacen estas diferencias discriminatorias. Me parece, en el tema de la economía, yo lo agruparía con economía, privatización, me parece, ¿sí? Nosotros lo tenemos como economía y sistema de pensiones. Tema economía, sistema de pensiones, ¿van juntos economía con sistema de pensiones? Y aparte está privatización. Sí. Y ahí yo, claro, economía, lo que es sistema de pensión, evidentemente, yo por lo menos dentro de mi postura, está el tema de la constitución económica. Yo creo que ahí donde vemos principalmente un Estado donde ha privatizado elementos tan fundamentales como no solamente la seguridad social, sino que también la educación, la salud, y no hablar, ¿cierto?, del tema de la seguridad social propiamente tal. Entonces, cuando yo cambio el enfoque del Estado, por ejemplo, y eso va a tener que cambiar con la concepción de la Constitución económica, donde no queremos un Estado subsidiario en los derechos de carácter social, ¿ya?
si bien es cierto la Constitución en materia económica no lo establece expresamente, pero se desprende que hay un Estado subsidiario desde su dimensión negativa, es decir, que se abstiene incluso a otorgar las prestaciones básicas. Por lo tanto, yo creo que ahí se va a realizar una no privatización respecto de estos derechos que son fundamentales. Y el caso, y va de la mano también el tema economía, ya con el tema también de los abusos y corrupción. Eso también es sumamente importante y el transporte también lo dejo como la movilidad. No sé si ha salido dentro de las prioridades de la ciudadanía, eso lo desconozco. Sí, lo que pasa es que dentro de lo que es el transporte también no es solamente el sistema, sino por ejemplo acá tenemos un Transantofagasta que como tal nunca ha funcionado más que con un recorrido diferente a cualquier otra movilización. Tampoco tenemos tranvía, no tenemos sistema de metro con la cantidad, se niegan a dividir Antofagasta en comunas con la cantidad de población que tenemos. Entonces, el tema de transporte, si bien no es un tema que está en boga, es un tema que incide bastante en la movilidad y desempeño de la ciudad como tal. Yo lo había visto a propósito del tema sustentable, porque nosotros tenemos sistemas de transporte bastante contaminantes. Ya nuestro transporte son las micro, por ejemplo, son altamente contaminantes, por lo tanto no tenemos una política pública de transporte público. En el caso, por ejemplo, de Calama ni hablar, nosotros no tenemos esa política. Por lo tanto, sí es un elemento fundamental. ¿Sí? Yo lo incluiría dentro de la categoría que señalé de los derechos. Sí. Okay. Muy bien. Bueno, Catherine, ¿cómo concebirías tú la organización política del país? Bueno, en el caso de la organización política, a ver, si bien es cierto, siempre hablamos, ¿cierto?, de los derechos fundamentales, principalmente los sociales, los económicos, ¿cierto?, y los culturales, tampoco los voy a dejar afuera. No basta con discutir, la discusión constitucional no se puede quedar plasmada en aquello si no discutimos necesariamente este poder equitativo, cómo nos vamos a organizar ya en términos territoriales. En ese sentido, una de mis ideas, ¿cierto?, es justamente la descentralización real. ¿Y qué me refiero con aquello? En el sentido de que nosotros ya sabemos que existe una descentralización en mi país, o sea, nuestro país y en mi opinión personal, considero que lo que tenemos actualmente es un Estado unitario y desconcentrado. Ya, a mi juicio no tenemos un Estado descentralizado, partiendo de esa premisa. ¿Y por qué? Porque para que hablemos de descentralización desde un punto de vista legal no basta con que exista una descentralización de carácter político-administrativo, esos son unos de los tantos elementos, sino que nos faltan dos que no se han concretado y que significan al mismo tiempo increíblemente desprenderse del poder. Y uno de ellos tiene que ver con la descentralización fiscal, ¿ya? El poder tener una autonomía desde un punto de vista fiscal en términos territoriales y nivel participativo a nivel local. Cuando se dan esos elementos podemos hablar de descentralización real. Ahora, ¿cómo eso se plasma y por lo tanto a qué queremos llevar? Yo respondiendo inmediatamente a una pregunta, no estoy de acuerdo con el Estado federal. Yo creo que debemos seguir avanzando en una descentralización con estos elementos faltantes a lo largo de la historia y nos permitiría con una descentralización fiscal avanzar y también bajo los principios de solidaridad, porque también escuché una de las preguntas, porque acá nadie desconoce que hay comunas, ciudades que son más ricas que otras y otras están más empobrecidas. En términos estadísticos, las que generan más ingresos, obviamente, es la que es Unidad Central, es Santiago, Antofagasta, pero está en desmedro, por ejemplo, la región de la Araucanía, ¿ya? De manera tal de que tenemos que cualquier proceso debe ser un proceso también solidario. Es decir, yo produzco, queda todo para mí, pero ¿qué pasa con las regiones o las comunas vecinas? Se va a producir nuevamente una desigualdad. Entonces yo creo que también debe existir ciertos principios en la descentralización como es la solidaridad y la cooperación entre las distintas regiones. No estoy de acuerdo con las megaregiones tampoco, que también lo he escuchado por ahí porque considero que esos son un tope o una piedra para avanzar en descentralización.
Pero ¿cómo se concreta esta descentralización fiscal en la Constitución? Por ejemplo, en materia tributaria, existe un principio, está el principio de legalidad, la igualdad, etc. Y está el principio que es la no afectación, es decir, que todos los tributos necesariamente no pueden tener un destino determinado, salvo aquellos que tienen una clara identificación local, siempre y cuando existe una ley que lo establezca. Eso, eliminándole la Constitución, nos podríamos avanzar en descentralización fiscal, o bien reformulando el concepto de la no afectación, porque todo se va a unidad central y unidad central distribuye de acuerdo a la ley de presupuesto dependiendo del tipo de cartera, dejando a las regiones productivas o no en desmedro en cuanto a su autonomía netamente fiscal. ¿Ya? Por lo tanto, ni siquiera lo que produce en la región se queda en la región. Se recauda tesorería y se va a unidad central y después vuelve lo que determina la unidad central. Entonces, por ahí yo creo que es un tema que yo establezco. Ok, vamos a la... Estamos un poco con el tiempo, vamos a terminar la primera ronda y es, ¿qué se propone respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Armada y cómo se deberían regular? A ver, yo creo que principalmente por un tema de tiempo me voy a referir a Carabineros de Chile, solamente por un tema de tiempo. Yo creo que se va a tener que analizar la institución, una reorganización, tanto del rol como de las funciones que cumple Carabineros. Yo soy partidaria que Carabineros de Chile debe tener un enfoque de prevención del delito, ¿ya? Debe existir un mayor control, tanto del uso de la fuerza, como también desde un punto de vista del gasto y financiero, ¿ya? Fuertemente, y eso por los escándalos de corrupción que se han visto envuelto tanto el Ejército como Carabineros de Chile en los últimos tiempos. Y también revisar las bases de formación de Carabineros de Chile, toda vez que curricularmente nosotros no sabemos qué tan bien formados y deberían tener una formación con perspectiva de derechos humanos. Entonces, Carabineros no está para proteger la seguridad de la nación, para eso existen las otras Fuerzas Armadas. Carabineros está para la prevención de delitos, por lo tanto, yo creo que cambiando esa reorganización desde un punto de vista de organización, podríamos producir un efecto que permitiera acercar la institución versus la ciudadanía que está tan desconfiada hoy por hoy. Sí, un paréntesis, para la prevención de delitos igual está PDI, Carabineros es para la protección de la sociedad civil, que es contrario al hecho que también está ocurriendo hoy en día. Claro. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas de la temática del día, que es de abuso y corrupción. Bueno, de acuerdo a la investigación realizada por CIPER del 28 de enero de este año, que por falta de recursos, Fiscalía decidió cerrar el 46% de las causas. Se archivar debido a una falta de presupuesto. ¿Cuál es su opinión respecto a este titular? Que eso va referido netamente a los casos del estallido social. Sí. Claro, a mí me parece vergonzoso, sin embargo nadie desconoce que son atribuciones que tiene, ¿cierto?, el Ministerio Público. Realmente no puede argumentarse en no perseverar o archivar provisionalmente por falta de presupuesto. Las condiciones para no perseverar o archivar están establecidas por la ley, entonces me parece que es una burla que por falta de presupuesto no quiera seguir con el proceso de investigación. Entonces, la verdad es que ahí claramente hace falta un control de las facultades que tiene el propio Ministerio Público, que yo creo que constitucionalmente se van a tener que también analizar. Ahora, desde un punto de vista de la corrupción, yo por lo menos soy partidaria, si bien es cierto la Constitución consagra lo que es la probidad administrativa, a partir del año 2005, todos estamos claros que su consagración no ha sido suficiente para disminuir los casos de corrupción, o sea, ni mencionar los casos de Carabineros, el Ejército, Soquimich, Penta, etcétera, etcétera. Y uno se da cuenta de que la falta de probidad, ¿y por qué hablo de la probidad? Porque guarda mucho relación con la corrupción. No es solo administrativa, también lo cometen los particulares. Por lo tanto, yo creo que como está consagrado constitucionalmente, la falta de probidad afecta, ¿cierto?, y aumenta los niveles de corrupción. Entonces la pregunta es,
podríamos o no, y eso son tendencias que se están hablando, incluir la corrupción, porque la corrupción es un atentado a la democracia, al Estado de Derecho y a las bases de institucionalidad. Entonces la pregunta es, ¿vamos los constituyentes a incluir dentro de la Constitución y en las bases de la institucionalidad la corrupción como un atentado a la democracia y el Estado de Derecho? Con una Entonces, sanción. Debiera claro, ser sancionada la corrupción en Chile y no se hace. Lo que pasa es que hoy en día está sancionada como delito grave, pero es distinto elevarlo a categoría constitucional. También, por ejemplo, no existe un control de las cuentas públicas dentro del sistema constitucional. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer los mecanismos de control de cuentas públicas, como también los mecanismos de transparencia y de publicidad. Porque las instituciones que velan por ello están bastante débiles al respecto. Entonces, ¿y por qué? Porque si están establecidas, la pregunta es por qué aún siguen aumentando o sigue la sensación de la ciudadanía que somos cada vez más corruptos. Y eso yo creo que es un atentado, y ahí a la democracia, como les señalaba, al tema de un Estado de Derecho, al tener un Estado corrupto, porque no solamente se trata de que están robando nuestros recursos, sino que no están siendo fiel con la administración. Por lo tanto, yo creo que se va a presentar ahí una interesante una discusión de qué estamos dispuestos a establecer en la Constitución para refortalecer la probidad administrativa. Porque la corrupción no solamente lo cometen los funcionarios públicos, sino que también los privados con fondos públicos. Además, vamos a pasar a la última pregunta, que es, ¿qué opinan netamente del caso ay, se me fue el término. El caso, por ejemplo, de los chicos que están aquí, como le preguntábamos recién a la gente, por el tema de la revuelta que en Antofagasta, por ejemplo, hay información que no se conoce, hay notas de diarios que no salen, causas que están estancadas totalmente, sin avance alguno, hace más de año y medio. Cosas que tampoco se agilizan, son procesos judiciales que normalmente se solucionan de 3 a 6 meses y por motivo de ser respecto como atentado, por estar en la movilización social, llevan más de un año sin avance, sin causas y privados de libertad. Ya, y claramente están muy infringiendo, más allá de las razones que se puedan dar, porque podríamos uno argumentar, no, pero estamos en tema de pandemia, no se han llevado a cabo las audiencias, etcétera, etcétera. Pero también acá existe un principio, lo que es el debido proceso. Yo creo que el debido proceso, uno de los elementos del debido proceso es que los procedimientos tienen que llevarse en un plazo razonable. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, y si normalmente estos se tramitaban en un tiempo, como bien dice ustedes, de 6 o 7 meses, ¿cuál es la razón de por qué se han demorado tanto? Entonces, acá claramente la privación de libertad tiene que tener un fundamento, es la última ratio, ¿cierto?, para efectos como mecanismo como medida aplicable, pero yo creo que acá se están infringiendo claramente no solo normas constitucionales, sino que tratados internacionales que garantizan el debido proceso. Y el debido proceso debemos entenderlo, que también debe analizarse en la Constitución, no como un derecho, sino como un deber del Estado. Es un concepto, visión que se debe cambiar. Entonces, si lo plantean de ese punto de vista, claramente se está infringiendo esa garantía constitucional. Ok, perfecto. Okay. Bueno, Catherine, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te dejamos invitada para la sección de los descargos, que es al final nos queda un constituyente más, candidato, así es que al final tenemos la sección de los descargos, que es por si hay alguna idea, un comentario o algo que quieras comentar. Así es que te dejamos la invitación hecha. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces con Cristian Castillo. Él es independiente de 31 años, egresado de Derecho de la Universidad de Antofagasta y músico. Se dedica a 2 cosas principalmente, cuenta con programa de 9 puntos estipulados. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, cierto? Sí, ahora te escuchamos. Súper. Súper. Pero Cristian, vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Quieres comenzar, Lili? Sí. ¿Cómo crees que debería ser la recopilación de la información para la redacción de esta nueva Constitución? Bueno, yo creo que la recopilación de información
dentro de la mesa constituyente y dentro de base de todas las comisiones, ya sea la comisión de pleno y la comisión redactora. Creo que lo principal es ir escuchando a la gente. Yo creo que en la mesa, primeramente, los primeros 4 meses es necesario ir escuchando a la gente de una manera paulatina, y creo que es trabajo esencial de los propios constituyentes correspondientes de cada región, las personas que tienen que estar efectivamente tomando en cuenta la voz de la gente y efectivamente de su región. ¿En qué principalmente? Yo creo que lo primordial es a través de educando a la gente. O sea, efectivamente, cuáles son las discusiones que se están estableciendo en la mesa, educándola en todos los sentidos, en conceptos jurídicos, explicarle lo que es la subsidiariedad del Estado. Hay gente que no entiende eso. ¿Me entiende? Entonces es necesario explicar la subsidiariedad del Estado, la descentralización, qué significa un grupo intermedio, qué significa la desconcentración, cuál es la función de la Contraloría. Creo que es necesario los primeros meses educar a la gente en base a los conceptos jurídicos, porque esto es una constitución política, tiene conceptos netamente jurídicos también que la gente desconoce. Entonces, muy importante el tema de poder educar constantemente a toda la población. Y segundo, yo creo que también es fundamental el tema de la prevalencia de los derechos. O sea, he visto yo este programa, lo antiguo, y las distintas colegas, los distintos amigos que están opinando respecto de esto, siempre tienen derechos distintos, ¿me entiendes? Algunos salud, educación, otros hablan del empleo, la vivienda, el derecho al medio ambiente. Yo creo que es necesario poder escuchar a la comunidad de acuerdo a cuáles son los derechos que verdaderamente prevalecen y en base a esos derechos poder tratar de formar una idea de cómo nosotros vamos a ir estructurando el escrito de la Constitución. Es muy importante la prevalencia de los derechos y creo que esa es la manera correcta de poder recopilar la información. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es de acuerdo a 6 conceptos. La idea es que lo puedas ordenar de forma prioritaria. Uno de ellos es salud. 2, migración, vivienda y transporte público. 3, privatización. 4, abusos y corrupción. 5, educación y movimientos sociales. Y 6, economía y sistema de pensiones. ¿Cómo lo ordenarías, Cristian? ¿Cuál sería la prioridad de esos conceptos que tú darías? Sí, son varios derechos y como han opinado los colegas, están todos interrelacionados. Es súper importante, falta un derecho fundamental ahí también, que es el derecho al empleo, el derecho al trabajo. Creo que es fundamental para la gente. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay un derecho que es importantísimo y que no lo ha hablado nadie, y que, bueno, lo encuentro ahí, pero yo lo establecería como de forma independiente, que es el tema de la economía, el tema de la riqueza. Todos los derechos que ha hablado la gente o que necesita la gente, salud, educación, vivienda, tienen que ver con la riqueza. Te voy a dar un dato. El Estado gasta 70.000 millones de dólares anuales. Y todo ese Estado, sin hablar de los 230.000 que ingresan ingreso per cápita, todo ese dinero tiene que ir para el Estado y tiene que ser distribuido. Y yo me he dado cuenta que la gente, o en realidad Chile y todos nosotros, queremos muchos derechos garantizar. Entonces es importante poder establecer mediante qué recursos vamos a garantizar esos derechos. Los países más desarrollados, como yo te estoy hablando de Suiza, Noruega, Alemania, todos han establecido y han llegado a la misma condición. No se puede establecer o no se puede garantizar los derechos sociales si no existe una base económica de sustento. Entonces es necesario poder preguntarnos cómo podemos garantizar esto. Chile entra de la idea que los recursos deben repartirse para distinta manera, pero nunca han hablado de cómo podemos ingresar nosotros el dinero, cómo podemos ingresar dinero precisamente para garantizarlos más. ¿Me entiendes? No sé, otros países crean autos, Alemania anda creando autos, Finlandia anda creando celulares, pero nosotros no, todavía estamos en el cátodo de cobre. Yo creo que es muy importante hablarle a la gente la importancia que tiene generar riqueza, efectivamente para garantizar esos derechos, como los queremos garantizar. Me imagino que cuando hablamos de educación gratuita y de calidad, que todos queremos, es necesario efectiva, una educación de calidad efectiva, una salud efectiva, una vivienda efectiva, empleo efectivo, seguridad, medio ambiente, el derecho de propiedad, derecho a ejercer actividad económica, todos esos derechos es necesario dinero, porque de alguna manera son caros. Entonces yo creo que primeramente yo estableciría ese concepto, porque es el que envuelve a todo. Y obviamente el más importante también es el tema de la educación. Creo que la educación
es el pilar fundamental para poder desarrollar una sociedad mucho más profunda. Ok, bueno, muchas ¿Sí? Sí, bueno, y bueno, también, claro, es que por eso les digo, es una relación muy grande, por eso yo hablaba un poco de la prevalecencia de los derechos, de lo que piensa la gente, en realidad es necesario escuchar a la gente. Pero yo lo pondría primero la educación, salud, vivienda, sobre todo el empleo que no está ahí, todo ello envuelto dentro del concepto de riqueza. Es muy importante hablar de eso, estos derechos son caros y no es simplemente poner unos recursos acá y quitar unos de acá y poner otros acá para que esto se garantice. Hay que tener cuidado con eso porque no hay que mentirle a la gente, Pino, o creo yo, y eso es necesario. Muchas gracias. ¿La tercera? La tercera pregunta. ¿Cómo concibes la organización política del país? Esto igual está un poco ligado a la pregunta que nos hacía Conejero recién, que nos preguntaba qué pensamos a través de una federación, por ejemplo, de los países federados. Claro, yo en realidad lo que yo opino es que no hay que cambiar la forma de Estado, la forma de Estado tiene que seguir siendo unitario. Yo cambiaría la forma de gobierno a través de un semipresidencialismo. Lo que hace el semipresidencialismo efectivamente es que pone dos pilares fundamentales dentro del país. Primero se cuenta el presidente, por un lado, que es el jefe de Estado, y el primer ministro, que es el jefe de gobierno. ¿Cuál es el problema de Chile? Chile es un gobierno demasiado presidencialista. Entonces, la potestad reglamentaria y las facultades que tiene el presidente son muy grandes. Y por lo tanto, la gente efectivamente eso es lo que reclama. Todas las facultades que ha tenido el presidente, iniciativa de ley y un montón más. Lo que hace el semipresidencialismo es que separa esas facultades y deja al presidente teniendo unas facultades iguales de importantes, pero menores. Como por ejemplo, la defensa, la seguridad, la política exterior, son facultades del presidente, pero se le queda a cargo el primer ministro. Ojo, que el presidente sería elegido igual por la ciudadanía, pero el primer ministro a base del Parlamento y donde el Senado tiene la posibilidad de poder destituirlo. ¿Qué pasa con el gobierno semipresidencialista y por qué digo que es mejor? Primero, porque hay que quitar las facultades del presidente, eso es lo más importante y eso es lo que está pidiendo la gente. Pero, por ejemplo, se han hablado mucho de la descentralización, se ha hablado mucho de ese concepto, y el semipresidencialismo efectivamente lo que hace es que naturalmente genera que el país sea más descentralizado, efectivamente por las mismas atribuciones que genera esta forma de gobierno. Y no solo eso, sino que también establece la posibilidad de establecer algún estado pluridimensional, más participación. Puede existir la posibilidad de elegir al intendente, porque el intendente no lo elegimos nosotros, lo elige el presidente, y es una de las cosas que también está mal. Cada región debe elegir al intendente, que es la cara fundamental de las regiones. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra cara fundamental de Antofagasta o de cualquier otra región sea por alguien elegido por el presidente? O sea, yo creo que eso no tiene lógica. Bueno, dentro de todo eso, para no extenderme tanto, el tema de la descentralización es importante porque, ojo, que yo tampoco estoy de acuerdo un poco con la idea del Estado federado. ¿Y por qué? Porque lo que hace el Estado federado es dejar muchas facultades para las regiones, ¿cierto? Pero ojo, que esto es una abstracción. O sea, ¿saben a quién le están dando el poder? El poder se lo estamos dando a alcaldes, a gobernadores, a intendentes. Entonces, cada persona tiene que empezar a preguntarse efectivamente qué ha hecho mi alcalde, qué ha hecho mi gobernador, porque el poder es para ellos. O sea, es una abstracción decir que el poder es para la gente. O sea, no, eso va para la autoridad y dentro de nuestras autoridades están los que yo estoy nombrando, gobernadores, cores. Entonces, el Estado federado lo que hace es dejar la facultad a ellos. Entonces, ojo con eso, ojo con el tema de las autoridades. No es llegar y decir, tenemos un Estado, pero le estamos entregando el poder a alguien. No sé si me explico. Entonces, de alguna manera, Antofagasta tiene recursos, pero los recursos acá son mal administrados. Por eso vemos un montón de problemas. Pero Antofagasta tiene recursos, llegan recursos. Pueden llegar obviamente más porque somos la tierra con más riqueza de Chile, pero llegan, pero son mal administrados y eso lo hace la autoridad. Entonces, ojo con eso, no es llegar y decir nos descentralizamos simplemente porque cambiamos la forma de Estado, en este caso con un Estado federado. No, ojo con las personas que detentan ese Estado. Cristian, ¿y qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Bueno, ¿qué puedo decir yo de la institución de Fuerzas Armadas, en general de lo que los colegas han dicho también? Bueno, refiriéndome principalmente a Carabineros, yo creo que claramente existe una reforma, hay que hacer una reforma desde el director regional nacional de Carabineros para abajo, o sea, debe existir una reestructuración completa, establecer también una capacitación muy profunda,
para que se acabe de repente todas estas situaciones que nos hemos envuelto las personas en la calle. Creo que es primordial en este tema también un tema de reforma. Y otro que igual estoy de acuerdo con una colega que hablaba ahí, es que también es necesario que Carabineros, por ejemplo, ocupe facultades distintas. O sea, por ejemplo, hay casos de excepción constitucional que no es necesario ser controlado por Carabineros o por Fuerza Armada. Por ejemplo, la misma pandemia. No es necesario tener a militares con escopetas, sino que eso lo puede hacer, no sé, se puede encargar el Ministerio de Salud, los encargados de la salud pueden encargarse, por ejemplo, de una pandemia. Entonces, yo creo que es importante también ese tipo de regulación, poder limitar algunas facultades, no sé, ya sea en casos de excepción. No es necesario, a lo que voy es que no es necesario militarizar todo. Entonces, yo creo que debe haber una estructura. Estructura diferente. Bueno, en virtud del tiempo nos quedan 8 minutos y vamos a pasar a la ronda de preguntas del tema del día, que es abusos y corrupción. Con la siguiente frase: de acuerdo a la investigación realizada por el CIPER el 28 de enero de este año, por falta de recursos, la Fiscalía decidió cerrar el 46% de las causas que se archivaron debido a falta de presupuesto. ¿Qué opinas tú al respecto de esta situación? Claro, obviamente ahí hay una mano que todos conocemos, me imagino, ¿no? Que hay información privilegiada, se ve obviamente que los políticos y toda la élite que nos envuelven a todos forman parte de eso. Eso es lógico, creo que todos pensamos igual. Pero ojo también que yo quería establecer el tema de los procedimientos, ojo con eso. Acá también es un tema de procedimiento, lo que ha permitido que muchas causas también se terminen. Y ahí hay un problema que hay que acudir efectivamente a la ley procesal. Es importante acudir al código procesal porque no puede ser que causas se terminen por errores procedimentales. Entonces, muchas de las situaciones que se presentan también son efectivamente por eso. O sea, se perdió un plazo que es de 3 días y se terminó el plazo, se pierde. El caso Bomba, por ejemplo, recuerdo el caso Bomba, que también por un error es procedimental. Entonces, creo que hay que acudir un poco más a la ley procesal para que estos casos también tengan mucha más fluidez, tengan mucha más rapidez. Creo que es importante llevarlo por ese lado también. Un proceso más expedito. Claro, me da un poquito que quiero explicar algo súper importante, Sí, que adelante. este tema de la corrupción y de los abusos, yo creo que se combate en base a 4 puntos. Primeramente, yo creo que tiene que ver con que hay que acudir al Código Penal. O sea, es la Constitución, claramente, estamos hablando de un proceso constituyente, pero es la Constitución que mediante un mandato tiene que establecer esta idea hacia el Código Penal, porque el Código Penal es el que regula nuestros delitos y nuestras penas. Y en base al principio de legalidad y en base al principio de tipicidad, todos los delitos y todas las penas tienen que estar tipificados. Entonces, nos sirve de mucho hablar de corrupción en la Constitución, o sea, sirve. Pero efectivamente no va a servir tanto si eso no se envía al Código Penal, porque al final todas estas regulaciones tenemos que entender que la Constitución es una base de cómo se va a desarrollar el país, pero después toda esa base se genera en base a leyes. Entonces es necesario poder mandarlo al Código Penal y regular la colusión, la evasión, todo el tema de la seguridad social, la corrupción en general, se hace ahí. Segundo, tiene que haber una capacitación completa de los tribunales de justicia. O sea, no solo tenemos que crear la ley y poder dar penas duras a colusión o corrupción, sino que son los tribunales los que después tienen que ejecutar esa ley y ejecutarla bien, porque a veces no lo hacen. Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo elige el presidente de la República. El Tribunal Constitucional tenemos que elegirnos nosotros. O por último, alguno que eligen las autoridades y otro lo elegimos nosotros las autoridades, la gente. Es necesario también una votación del Tribunal Constitucional. Y cuarto, para poder mejorar este tema de la corrupción y de los abusos, es necesaria una defensa popular. La misma gente pueda tener acciones de ley, pueda presentar proyectos de ley y tener facultad para presentar acciones civiles. Me imagino un grupo comunitario, el que sea, que quiere presentar un proyecto de ley o que quiere presentar una acción civil de forma colectiva, creo que es necesario crear una institución de defensa popular para que el pueblo participe. Creo que la justicia, los abusos, la corrupción se derrota en base a esos cuatro elementos. Okay.
Cristian, ¿y cómo se podría asegurar en la nueva constitución el cese de los abusos y la corrupción? Como tomando un poco lo que dijiste. Sí, yo creo, claro, creo que es como un poco lo que te explicaba. Yo creo que tenemos que acudir a la ley. Es determinante la ley, verdaderamente que sí. De hecho, hay muchos países hoy en día que son súper desarrollados, que han superado todas las problemáticas que nosotros tenemos y que yo les explicaba, el tema de la riqueza, que han superado esas discusiones. Muchos de los derechos sociales no están establecidos en la Constitución, sino que lo establecen en las leyes y aún así tienen más fuerza que los derechos sociales nuestros. Entonces, por eso yo digo la importancia de la ley. Es importante nosotros poder asegurar que estos abusos no se generen, es por medio del Código Penal. Es tipificando el delito, dando una pena dura. No solo tipificamos el delito, sino que también tipificamos la pena. Establecimos una pena dura para los delitos de cuello corbata y eso. Yo creo que así se combate. Y, obviamente, capacitando tribunales de justicia, Tribunal Constitucional también, a través de un voto que forme parte de la ciudadanía de ese tribunal y que deje de elegirlo solamente el presidente, y una defensa popular. Yo creo que esa es la manera de poder combatirlo. Muy bien. ¿Y la última? La última pregunta. ¿Qué es lo que le hemos preguntado Dígame. a todos? ¿Qué opinas respecto a lo que ha pasado con el fenómeno de presos de la revuelta aquí, puntualmente en el Distrito 3? De la desinformación, de los largos procesos que verdaderamente han sido muy largos y de los cuales muchos de ellos todavía están privados de libertad sin ninguna evidencia, sin ninguna causa. Entonces están privados de libertad. Claro, yo creo que sí, totalmente. Y sabes qué, eso va netamente a lo que yo te explicaba del tema de los procedimientos. Una colega lo explicaba anteriormente, el procedimiento es muy lento acá en Chile, porque si hablamos del debido proceso, todo cumple un proceso. Entonces uno no puede saltarse ese proceso. Entonces eso efectivamente genera que las personas que estén detenidas de forma ilegal o de alguna manera están en la cárcel porque el proceso no avanza. Entonces para eso nosotros tenemos que acudir a la ley procesal, al código procesal y al código de procedimiento civil y a todos estos códigos, estas leyes, tenemos que acudir a eso para que eso se agudice. Es necesario. Igual ahí los procesos avanzan con sí, con sa, porque una vez que están detenidas las personas se frena el proceso, pero por ejemplo el día de hoy fueron detenidas, allanadas en realidad dentro de su casa 15 personas en Iquique. Se dice que ese mismo personas que están viendo causas que ocurrieron el año pasado, en abril, que recién están yendo región por región, también van a pasar por Antofagasta, entonces es muy probable que en estos próximos días en Antofagasta también hayan allanamientos con pruebas que aparecen de dron, donde en realidad se ven borrosas, entonces eso está ocurriendo un año después. Entonces igual es complejo qué procesos avanzan y qué procesos son los que se están estancando, no es unilateral, por decirlo de alguna manera. Claro, hay una estructura muy siniestra, por así decirlo. Y eso es algo que verdaderamente todos lo sabemos acá, ¿eh? Todos sabemos en esta mesa que las cosas están funcionando así, por eso llegamos a este nivel y por eso es necesario cambiarlo mediante la Constitución. Creo que la cultura también es una visión súper oriental la que yo estoy diciendo, pero es necesario poder aumentar pena, poder aumentar delitos, sobre todo estos delitos de cuello corbata, sobre todo la corrupción, sobre todo los abusos. Es la única manera de pararlo, porque si no, bueno, la principal a través de la educación, o sea, creo que la educación engloba todo. Si nos educamos, vamos a ser obviamente un país distinto, pero a medida de que la educación y que la gente no quiera educarse o no se dé la posibilidad de que lo eduquen, creo que tienen que ir por el lado de ahí para que no sigan cometiendo más abusos y para que no se siga permitiendo esta desclasificación de información y esta conducta siniestra que se tiene. Creo que es necesario pararlo por ese lado. Ok. Bueno, nos quedan un par de minutos, no sé si quieres alguna idea que haya cerrado porque terminamos con la ronda de preguntas, si algún tema que quieras expresar o que te haya faltado por nombrar. No, bueno, en realidad quería hablar mucho el tema de los derechos, que para mí yo considero que es súper importante el tema de garantizar los derechos sociales. Creo que es necesario poder desarrollar y poder establecer una logística de estrategia de que estos derechos se desarrollen bien. Porque si no, la gente no va a estar contenta, si estas cosas salen mal, la gente no va a estar contenta.
Y no solo podemos garantizar la educación estableciendo en la Constitución que la educación debe ser gratuita y de calidad. Eso es mentirle a la gente, de verdad. Nosotros tenemos que buscar mecanismos para que eso se desarrolle. Y esos mecanismos son a través de la ley, a través de la riqueza también, para que los derechos sean verdaderamente como queremos. ¿Me entiendes? Entonces es necesario también una prevalencia en los derechos, porque son muchos derechos. Y queremos garantizar todo, y yo estoy súper de acuerdo. Pero es necesario establecer una logística de cómo lo podemos hacer. Y por eso es necesario para mí, sí, yo creo que es importante una estructura, porque supongamos, no sé, garantizamos medio ambiente sano, pero la gente no tiene empleo. ¿Qué sucede con eso? O sea, muchas personas van a decir, oye, pero a mí no me interesa el ambiente sano, quiero, dame pega, en bien chileno. O a mí no me interesa no me interesa estar enfermo si no tengo casa, si estoy viviendo en la calle, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante la prevalencia, perdón, de los derechos. Creo que es importante y la gente tiene que saber eso. Si no, lo que vamos a hacer es que en una constitución se diga, no sé, educación gratuita, va a ir el estudiante hacia una universidad, ya, yo quiero que me dé educación gratuita. Bueno, las personas que van a decir, sí, pero es que no hay recursos, no se lo podemos dar, pero es que la Constitución me está garantizando. Sí, pero es que no se lo podemos dar, ¿me entiende? ¿Me entiende la lógica? Es como muy... Del dicho al hecho, se llama el programa. Del dicho al hecho, y es necesario poder ver más allá. Y yo creo que el tema de la riqueza es importante, el tema de la revolución tecnológica, de la robótica, las baterías de litio, empezar por ahí, dejar de producir solo cátodo de cobre. Vamos más allá. Y creo que Chile está capacitado y hay que empezar por algo. Ok, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos un también. comentario o una pregunta, Cami? Sí, bueno, nuevamente agradecer a quienes nos están siguiendo en vivo. Y la candidata Marcela Maldonado se tuvo que retirar y dejó un comentario final. Dice así: más educación para Chile, más fomento al emprendimiento y facilitación de la vida de nuestras pymes. Requeremos la... Ay, no la entiendo, candidata. Pero lo que se refiere a ella es que quiere fomentar los emprendimientos de la región. Ese es su comentario final. Okay. Y una pregunta abierta que nos dejan en los comentarios de YouTube es: ¿cómo se fiscalizaría la Contraloría? Porque como agente de control, ¿cómo se fiscalizaría esa entidad? ¿Alguno de los candidatos que quiera responder esa pregunta? ¿Cómo se podría fiscalizar Contraloría? ¿O quién fiscalizaría Contraloría? Ese es un gran problema, porque lo que pasa es que Chile tiene muchas instituciones por otras instituciones, ¿me entiendes? O sea, como que los concejales fiscalizan al alcalde, los intendentes fiscalizan a los coros a los gobernadores. Chile es muy de instituciones, pienso yo, de todos fiscalizan a todos porque nadie confía en nadie, entonces todos tenemos que fiscalizar a todos. Y que al final llega, claro, la Contraloría. Ojo con la Contraloría porque tampoco ha hecho tan mal la pega. La Contraloría está claro en muchas cosas. Pero claro, la pregunta es, ¿quién controla a la Contraloría? Y es un problema grave, ¿por qué? Porque si nosotros seguimos con esa idea de que uno fiscalizando al otro, no va a parar nunca. Entonces, creo que también va desarrollado al concepto que yo explicaba, que era, decía, de a quién se le está dando el poder. ¿Entiendes? No sirve de nada poder crear instituciones y instituciones mientras todo se sigue produciendo de igual manera. O sea, si quieren, se puede crear una institución anticorrupción, a lo mejor esas mismas personas que trabajan ahí van a seguir corrompiendo. Entonces, es muy importante los personajes. Quiero dejarle en claro a la ciudadanía, es muy importante los personajes que forman parte de la institución, más que la institución misma. De manera que, claro, respondiendo a la pregunta del amigo, tendríamos que crear una institución. Claro, una nueva. Bueno, o efectivamente el mismo Senado, creo, no sé, son muchas... Vamos a pasar a la ronda de descargos, pero antes que comencemos con eso, debo señalarles y recordarles a quienes están en transmisión de que estos capítulos están en la plataforma de Casa Azul y del Tecito Rebelde en YouTube, donde nos pueden ver. Ya vamos en el 4º capítulo, así que para que además puedan ayudarnos a difundir.
Vamos a pasar entonces a la Descargos, ya ronda sea de para la descargos. gente que está conectada a través de YouTube o para los mismos constituyentes o candidatos a constituyentes para que que puedan hacer sus hayan comentarios. quedado con alguna idea o algún comentario que decir. ¿Quién quiere partir? Arnaldo, por favor. Hola, bueno, yo quería, digamos, un poco, cuando se ha hablado lo que hablábamos del un país federado, veo que todos los que están en el panel no están de acuerdo realmente. Igual me gustaría no insistir sobre esto, sino que igual creo que no hay que tenerle miedo a tener, digamos, el control de las decisiones territoriales. Ya el tema solidario, de todas maneras, debe estar siempre previsto y va a estar seguramente si es que este país pudiera ser federado. Ahora, creo que un gobierno semipresidencialista con separar los poderes y quitarle más poder al presidente y un primer ministro, eso no garantiza descentralización. O sea, porque finalmente se van a dividir los poderes, pero va a quedar siempre dividir poderes ¿en dónde? En Santiago. O sea, igual vamos a tener una centralización con dos poderes distintos divididos. Ya menos poder para el presidente, más o menos poder para el primer ministro, pero todo igual va a seguir manejándose de Santiago. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las capacidades de la gente que vive en este territorio. Tenemos que tener control, con lo que nombraba Cristian, en relación a los que ponemos en el poder. Pues tú hablabas del alcalde, del gobernador, del intendente, etcétera, etcétera. De verdad que creo que estamos capaces, somos increíblemente capaces como ciudadanos y sobre todo viviendo acá en el norte, de poder tener la gente adecuada en el lugar y controlarla, y si estas personas no funcionan, si son corruptas, castigarlas, si no son, sacarlas por ineficientes, pero creo que no hay que tenerle miedo a las capacidades locales, ¿ya? Por lo tanto, creo que no es, los países que han pasado a ser federados no han vuelto a un sistema presidencialista o semipresidencialista. Bueno, eso es una de las cosas. Y por supuesto que en relación a lo que hablabas tú, Cristian, y lo que se ha hablado, es cierto que la prioridad de lo que significan toda la cantidad de derechos que todos queremos tener, que los merecemos tener, que el Estado nos debe dar, tienen que estar llevados de la mano de un presupuesto, obviamente, para que esos derechos sean reales. O sea, si hay derecho a la educación gratuita, eso debe estar financiado. Si hay derecho a ciertas cosas, derecho a la cultura, derecho al arte, también tiene que estar financiado. Yo creo que Chile es un país que puede financiar todos los derechos que nosotros nos merecemos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer para poder tener todos los recursos necesarios, uno de los que nombras tú, que es darle valor agregado a la extracción de recursos naturales. ¿Ya? No puede llegar y salir puro concentrado de cobre de acá del norte, o litio, o la madera salir del sur, qué sé yo. No puede, sino que realmente darle valor agregado y tener investigación, darle más recursos a la ciencia para que genere más valor agregado a estos, y eso genera más riqueza al país. Segundo, hay que ser más duro y no darle toda la banda ancha para que las empresas lleguen, se instalen, contaminen, no paguen casi nada de impuestos y se vayan, o no se vayan. O sea, también tenemos que ver que hay mucha cantidad de impuestos que no llegan al país, sencillamente porque el Estado o los políticos, la corrupción entre la empresa privada y la política ha generado que una fuga de recursos que podían financiar muchos de nuestros derechos. Así que estoy muy de acuerdo contigo, Cristian, en eso, pero creo que Chile es capaz, es un país que tiene los recursos para financiar todos los derechos que nos merecemos. Muchas gracias, Cristian. Y a todos los constituyentes, no sé si alguien más tiene algo más que decir antes de despedirnos. ¿Puedo decir una cosita? ¿Puedo decir una cosita? Un minuto y un minuto, sí, por favor. Sí, por favor. Yo creo que, bueno, 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 yo creo que,
Un minutito, no. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que va a garantizar la descentralización. Estoy diciendo que la forma de gobierno del semipresidencialismo naturalmente da la posibilidad para que la organización se descentralice. No estoy diciendo que la está garantizando, sino que simplemente da la posibilidad. Segundo, obviamente que yo creo que hay gente capacitada, pero ¿qué nos dice la realidad? Te voy a dar algunos datos. 20 millones de pesos se gastó por una bandera chilena. Podrían haberse gastado en muchas otras cosas. 50 millones de pesos se gastaron por unas piedras que pusieron acá, yo vivo en La Corvalia, en Salvador Allende, para que se frenaran los autos. Paso todos los días por ahí y ningún auto frena. Era por el tema de que pararan los camiones por los accidentes que se han generado. Es mucha plata que no se distribuye bien. Y esa plata, ¿quién la está estableciendo? La misma gente que nos gobierna. Entonces, por eso le digo, yo estoy de acuerdo que estamos gente capacitada, pero ¿qué nos dice la realidad? Porque la descentralización es un tema muy viejo. Viene con los mismos representantes, entonces, ojo con eso. Y ahora, claro, no hay que tenerle miedo a los estados federados, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero también, claro, los países federados no han retrocedido, pero hay que saber de qué países federados estamos hablando y con qué plata. El otro día estaba escuchando a un abogado que quería formar la educación que tiene el país con la plata de Alemania. O sea, nosotros no fabricamos autos. Entonces, yo creo que es importante establecer, claro, si somos un Estado federado, primero veamos los recursos para poder ser. No tenemos la plata que tiene Estados Unidos. Cristian, un Y, segundo. y por ya. Acotado, es que para que hable también Caterina antes de que nos tengamos que despedir, que te quedo con... Ok, no hay problema. Nos encantaría darle más tiempo, pero estamos un poco pillos, Caterina, por favor. Gracias. Bueno, brevemente, en el caso de la Contraloría, también dice quién controla la Contraloría, ¿cierto? Yo creo que también hay que analizar el rol que va a ocupar la Contraloría en la nueva Constitución. Yo soy partidaria de que debería existir un consejo, es decir, que sea un órgano más que unipersonal, que esté todo concentrado en el gran contralor, en un órgano más bien colectivo donde el presidente de ese corporativo sea el contralor que rinda cuentas periódicas al Congreso y también analizar si debe concentrar todas estas facultades que tiene y eso va a depender si estamos dispuestos o no a crear los tribunales contenciosos administrativos, que yo por lo menos pienso que es una deuda que tenemos, ¿cierto? Por la especialidad y el tecnicismo de esas materias deben existir los tribunales contenciosos administrativos. Ahora, analizando, yo eché de menos dentro de la prioridad el tema medioambiental. Eso es un tema fundamental que ocupamos, ¿cierto?, dentro de nuestro territorio. Y entendemos qué rol va a ocupar el medio ambiente, porque la concepción, muy brevemente, que se tiene hoy por hoy es como un daño ambiental a la persona y un concepto bastante individual. Insisto, yo creo que es un concepto más bien colectivo, que tampoco comprende la visión territorial, porque si yo solamente pienso el daño ambiental cuando hay personas, aquí hay muchos territorios en Chile que no están poblados y sin embargo son altamente contaminados. Entonces la pregunta, ¿no estoy contaminando porque no hay personas y por lo tanto no hay daño ambiental? Yo creo que eso debe quedar dentro de la concepción del daño ambiental, la perspectiva territorial, que no necesariamente el daño se le produce solo a la persona, sino que también a la naturaleza. Y obviamente la perspectiva de género, que no puede estar ausente dentro de todo el íter contractual en todas las instituciones para garantizar ciertos derechos propios del género, como es el tema sobre todo en materia de trabajo, lo que de el visualizar el trabajo doméstico no remunerado de las personas que cuidan a personas dependientes, el acceso al trabajo, la igualdad, ¿cierto?, que debe existir entre los géneros, eso es sumamente importante, que debe establecer en la Constitución, como también el estar libre de todo acto de violencia. Entonces, y que tendremos derecho, ¿cierto?, las mujeres a ocupar cargos de liderazgo y de decisión y de actos políticos en la institución pública y por lo tanto deberían crearse mecanismos de discriminación positiva mientras estas cosas no sean corregidas por el sistema a través de políticas públicas. Entonces, más o menos ahí yo quiero dejar eso enclarecido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. A los cuatro invitados. A los cuatro invitados que están acá. Cabe también recordarles de que estamos todos los martes y jueves. El horario creo que los vamos a cambiar. Vamos a tener una pequeña modificación debido al adelanto del toque queda, vamos así a que estar vamos a estar informándolo. Informando también, comentarles de que ustedes pueden hacer sus comentarios y preguntas cada vez que estemos haciendo este programa y bueno, nos pueden encontrar en YouTube, vamos en el cuarto capítulo, así que
pueden compartirlo, pueden revisarlo desde el primer capítulo ahí a través del Centro Cultural Casa Azul y Tecito Esmeralda. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Igualmente. Muchas gracias Muy a bien. todos, Abrazo, compañeros. gracias. Gracias por Muchas la invitación. gracias a las y los invitados y también muchas gracias a quienes están detrás de pantalla, que nos acompañan todos Sebastián, los Javier y martes. Camila, que están siempre ahí, Camila. siempre están ahí apañando todo. Así que muchas gracias a todos, también a quienes nos están viendo, y les dejamos la invitación para volvernos a encontrar la próxima semana. Este Estén programa bien. del dicho al hecho, así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Chao, Muchas gracias. un abrazo. Chao. Chao.